Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y luego Jesús les mira a ellos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta es una pregunta diferente, aunque es la misma pregunta, se siente diferente, porque de hecho nosotros tenemos la tendencia a decir: bueno, ¿y tú con qué luchas? Y lo fácil para nosotros es decir es que los seres humanos, ¿cierto? Pero aquí Jesús está diciendo: no es lo que piensan los demás, quiero escuchar lo que ustedes piensan acerca de mí. Así que el versículo 16, Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En uno de los tantos momentos cruciales para la fe de cualquier hombre, para la fe de cualquier ser humano, algunos guardaron silencio, y de hecho, aunque eran sus discípulos, el único que dio el paso al frente y dijo: yo sé, o yo creo que tú eres el Cristo, fue Pedro. Pedro es una roca ahora, pero no siempre fue una roca. Su fe no siempre fue del tipo de fe inquebrantable. Su carácter no siempre fue el más dócil, y su ansiedad debió ser tremendamente transformada. ¿Cómo es que llegó a convertirse en una roca, del tipo de roca en el que se puede edificar cualquier cosa con la seguridad de que lo va a sostener? Nosotros necesitamos entender algo aquí importante, y es que necesitamos comenzar diciendo que no es Pedro como tal esa roca sobre la cual la iglesia iba a ser edificada, porque después de todo Pedro es un mortal, como cada uno de nosotros. Pero el punto aquí es que cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca edificaría la iglesia, se refería a la declaración de Pedro. ¿Y cuál era esa declaración? ¿Cuál era esa declaración que dijo Pedro? Yo creo que tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y esa declaración es la base sobre la cual la iglesia es edificada. De modo que lo que hizo la iglesia fue enmarcar el rostro de Pedro. Pero no es el rostro de Pedro lo que se debe enmarcar. Lo que se debe enmarcar y lo que se debe escribir es la declaración: yo creo que tú eres el Cristo. Tú eres el Salvador. Tú eres el Señor. Así que Jesús le hizo esa promesa a Pedro ese día. No es Pedro, no es Pablo, no es ninguno de los apóstoles. Es lo que ellos creían. Esa es la base de la iglesia. Ahora, a partir de Pedro, la iglesia se sigue edificando, sigue siendo edificada en la medida en que hombres y mujeres ponen su fe en Cristo. A medida que hombres y mujeres declaran respecto a Jesús: tú eres el Mesías, yo creo que tú eres el Cristo, entonces la iglesia se sigue edificando. Y eso es maravilloso, porque cuando nosotros entendemos que Pedro es el primer hombre en la lista de los discípulos, entonces creo que vamos a pasar un buen tiempo esta mañana, pero también, si Dios permite, dentro de 8 días, estudiando un poquito de la historia acerca de este primer apóstol de Jesús. Tomamos un momento para orar. Señor, gracias por la vida de este hombre, porque es fácil ver la roca sólida, pero a veces es difícil ver al hombre quebrantado, al hombre que tropezó, al hombre que cayó. Pero para que ese hombre que caía constantemente y tropezaba constantemente llegase a ser una roca, pasaron muchas cosas, y cosas muy significativas que a veces nosotros perdemos
Porque pensamos que el llegar a ser un creyente maduro o el llegar a que nuestra fe sea firme, pensamos que es un evento fortuito en la vida, que simplemente uno va por ahí y simplemente ya ahora mi fe no hay dudas. Y no, eso no pasa así. Es a través del fuego, es a través de las caídas, de las hundidas, que tú nos enseñas. Y es así como tú llevaste a Simón, de ser Simón, a convertirse en Pedro, en una roca. Y yo creo, Señor, firmemente que es lo mismo que quieres hacer con cada uno de nosotros. Y tú escogiste una serie de experiencias, permitiste una serie de eventos en la vida de Pedro que transformaron y moldearon su carácter, su personalidad y lo convirtieron en un líder. Y tal vez nosotros no somos llamados a ser el mismo tipo de líder del que fue Pedro, pero una cosa sí estoy seguro, Señor, y es que somos llamados y fuimos escogidos por ti para sufrir un proceso. Y yo te ruego que independientemente de qué es lo que quieres hacer a nosotros y a dónde nos quieres llevar y en qué nos quieres convertir, que nosotros podemos amar y abrazar ese proceso. No importa cómo estemos ahora. Tal vez si nos comparamos con Pedro, ahora es el mismo momento en el que después de quitar nuestros ojos de ti estamos chapuceando y pataleando en el agua. O tal vez estamos en ese momento en el que después de que Pedro te ha negado y te ha faltado a la promesa, tú vas, lo buscas, lo consuelas y lo levantas. Pero no importa cuál sea la etapa, no importa cuál sea la experiencia, Señor, nosotros siempre te podemos ver ahí y siempre vamos a poder confiar en que algo estás haciendo en nuestra vida. Y eso es lo que queda, y eso es lo que importa. Y yo te ruego, Señor, que nosotros podamos apreciar tu mano en nuestras vidas, entre tanto que vemos y analizamos un poquito la vida del apóstol Pedro o Simón Pedro. Así que gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar. Yo te ruego que nos guíes a través de ella. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por estar una mañana más con nosotros. Bueno, creo que Pedro es uno de los discípulos más sobresalientes, tal vez uno de los que más conocemos. Y quisiera esta mañana simplemente empezar por decirles que hay 4 listas completas de la lista de los apóstoles o de los 12 apóstoles en la Biblia. Las primeras 3 las encontramos en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Cierto, Juan es un poquitico diferente, así que esa lista no la vemos ahí, pero la vemos en Hechos. Y eso es interesante porque Hechos son los relatos de la primera iglesia, ¿sí? De la iglesia que Jesús mismo fundó con su grupo de amigos. Y ahí tenemos las listas completas de los 12 discípulos. Y es interesante que en cada una de esas listas el orden es muy parecido, es muy similar. Y en esas 4 listas, adivinen quién es el primero que aparece en lista. Pedro, ¿sí? Pedro valía más que los otros, entonces por eso está ahí en el primer lugar. No, esa no es la razón, ¿sí? No es que Pedro fuese superdotado y entonces merecía ocupar o estar el primero en la fila. Bueno, Jesús no hizo una lista por orden alfabético. Si eso hubiese sido así, el primero hubiese sido tal vez Andrés, ¿cierto? Y Pedro hubiese quedado por allá. Pero creo que esa no es la razón que Pedro aparece en el primer lugar en esas 4 listas. Pero yo sí creo que tiene mucho que ver con la personalidad de Pedro. Y es que de una u otra forma, desde ahí ya vemos que el carácter de Pedro, que la personalidad de Pedro, le daba para convertirse en el líder del grupo. Y tal vez, muy posiblemente esa sea la razón, porque si nosotros tenemos que empezar a buscar en cada uno de esos hombres rasgos específicos, cada uno los tiene, ¿cierto? Cada uno de ellos los tiene. Pero cuando miramos el grupo de los 12 discípulos o apóstoles, uno de los que más sobresale por su personalidad y uno de los rasgos de la personalidad más claros es el de Pedro.
Pedro es muy, muy, muy característico. Y quiero que miremos qué pasó en el primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro. Y eso es muy, muy significativo. Creo que pasó con Pedro, por lo menos en el primer encuentro que tuvo con Jesús. Después Jesús hizo cosas similares con otras personas, pero cuando miramos el grupo de los discípulos, creo que eso es muy característico del trato de Jesús con Pedro. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 1, versículos 40 al 42. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 42. Y esto me recuerda que definitivamente cuando nosotros llegamos a Jesús, los cambios empiezan desde ese mismo momento. Y aquí vemos un cambio muy importante que Jesús hace en la vida de este primer hombre. Entonces leemos ahí en Juan capítulo 1, el versículo 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: ¿tú eres quién? Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado, ¿cómo? Tú serás llamado Pedro. Vemos aquí un cambio importante. En el mismo momento, ese es el primer encuentro cara a cara que Jesús y Pedro tienen. ¿No les parece como un poco falto de confianza o mucha confianza por parte de Jesús? Nosotros nos molestamos porque nos llaman por otro nombre que no es el nuestro, ¿cierto? Pero en el primer encuentro que Jesús tiene con Pedro, Jesús le dice: tú eres Simón, pero te vas a llamar de ahora en adelante Pedro. Y hemos visto que en la cultura oriental el nombre es parte inherente de la personalidad, por decirlo de alguna forma. Los nombres no se escogen simplemente porque fue el goleador del mundial pasado, o porque es el protagonista de la novela, o porque es un personaje prominente. Por eso me llamo Elbeiro, ¿sí? Por un jugador por allá del mundial del 80, creo. Y por eso es mi nombre. Pero en la cultura oriental es completamente diferente. Uno puede entender y conocer la persona a partir de su nombre. Y Pedro, cuando Jesús le dice: tú ya no eres Simón, de hecho Simón era uno de los nombres más comunes en el entorno, en el tiempo de Jesús, en el primer siglo. Pero Pedro, ¿qué significa? Tanto en el arameo como en el griego significan piedra o roca. Y lo que Jesús le está diciendo a Pedro a Simón en ese momento es: tú vas a dejar de ser Simón y yo te voy a convertir en una roca. Ese es el primer cambio que Jesús hace en la vida del primero de los discípulos. Desde el primer momento Jesús anuncia que vienen cambios en la vida de Simón. Y esa semana, mientras estudiaba estas cosas, me acordé de un amigo que nos visitó en algún tiempo, incluso creo que cuando estábamos en Plaza Norte todavía. Y después que terminamos el servicio, él me hizo una pregunta que me pareció muy curiosa. Él me preguntó: ¿ustedes por qué no dicen a la gente: Dios tiene grandes cosas para ustedes o para ti? Y entonces yo le decía: ¿ustedes por qué no dicen que Dios tiene grandes cosas o cosas buenas para ti? Y yo le decía: bueno, debe ser que, porque no, si es la primera vez que te vemos, no sabemos qué concepto tienes de bueno, ¿cierto? Y él me dijo: es que he ido a varias iglesias y es particular que donde he entrado, después de que acaba todo, una persona sin conocerme se acerca, me pone la mano en el hombro y me dice: Dios tiene cosas grandes y buenas para ti. Y entonces él me preguntaba por qué quieren decir con eso o por qué hacen eso. Y pues no quiero sonar grosero, pero le dije: bueno, yo creo que esa es una forma de enganchar a la gente y no es la mejor forma, a mi modo personal, porque andamos por ahí dando promesas. Y a menudo nos hemos dado cuenta y nos hemos enterado de una persona que llegó a la iglesia el domingo, alguien se acercó o muchas personas le dijeron: Dios tiene cosas buenas para tu vida. Al otro día fue a trabajar y se descubrió que lo habían despedido. ¿Me hago entender? Pero a veces usamos esas frases para enganchar a la gente, para darle promesas, y creo que no funciona de esa manera.
¿Por qué traigo eso a mi memoria y al punto? Porque Jesús le dijo a Pedro, a Simón, ya no vas a ser más Simón, te vas a llamar Pedro. O sea, vienen cosas para tu vida, sí, vienen cosas desde el primer momento en que lo conoció. ¿Y saben qué es lo interesante? Que Jesús sí conocía a Pedro. Jesús sí conocía a Simón. Sus frases o sus palabras no eran de cajón, como decimos, no eran sacadas del baúl. De hecho, los creyentes tenemos una colección maravillosa de frases de cajón que vamos soltando y vamos compartiendo. Y a veces simplemente lo hacemos de una manera mecánica. Pero Jesús sabía a dónde quería llevar a Simón. Y lo sabía y lo conocía tanto que incluso no solo estaba dispuesto a transformarlo, a acompañarlo en ese proceso, sino que aunque dijo que cambiaría su nombre, es interesante que en muchas ocasiones Jesús lo siguió llamando Simón. Y Jesús usó en algunas circunstancias el nombre de Simón, en otras lo llamó Pedro y en otras lo llamó Simón Pedro, los dos. Y eso se vuelve muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cada vez que ocurre y cada vez que nosotros vemos en la Escritura eso, por lo general es porque Pedro ha hecho algo bueno o algo malo. Entonces, cuando Pedro actúa de una manera equivocada, adivinen cómo lo llama Jesús. Simón. Pero cuando Pedro ha hecho algo y está actuando de una manera que es digna de ser reconocida o está haciendo las cosas bien, ¿cómo lo llama Jesús? Pedro. Y eso es muy, muy, muy interesante y tiene que ver con lo que Jesús está haciendo en la vida de este primer hombre. El sobrenombre era importante y Jesús tuvo una razón específica a la hora de ponerle ese sobrenombre. Por naturaleza, Simón era impetuoso, era inconstante, incluso algunos dicen que era poco digno de confianza. Por ejemplo, hacía promesas muy rápido, ¿sí? Que no podía cumplir. Eso fue lo que le dijo. Y incluso cuando Jesús le estaba diciendo, antes de que cante el gallo, él estaba diciendo, no, yo voy a estar ahí. Algunos dicen que Pedro es el típico caso de la persona que dice que se entrega en cuerpo y alma, pero a menudo deja las cosas a mitad de proceso o a medias, ¿sí? Por eso mismo, porque es tan ansioso, porque su personalidad es tan fuerte, tan arrolladora, que a veces ni siquiera mide las cosas. Algunos dicen que a menudo era el primero en dar el paso, pero también era el primero en dar el paso para devolverse. Pero ese era Simón. Entonces pareciera que Jesús le cambió el nombre a Pedro para que ese sobrenombre fuera un recordatorio perpetuo de cuando hacía lo correcto o simplemente cuando estaba actuando de una manera que no debería ser. A propósito, a Jesús no le importó eso. Y la invitación que Jesús le hizo a Pedro es: sígueme, sígueme. Yo quiero transformar. Tengo planes contigo. Y no importa cómo te he encontrado, lo que importa es en lo que te voy a convertir. Y Pedro, al igual que los otros discípulos, al igual que nosotros, Pedro recibió la misma invitación. Entonces, de ahí en adelante, Jesús usó esos dos nombres. Usaba el Simón para corregirlo, cuando había que corregirlo, y usó el Pedro cuando necesitaba o Dios quería reconocer, Jesús quería reconocer algo que estaba haciendo bien. A propósito, ¿a ustedes cómo los llaman en casa cuando están actuando mal? O cuando hicieron algo incorrecto. Porque les puedo asegurar que aquí tenemos a un albeirín o a un albeirito, pero a veces tenemos a un albeiro. Podríamos tener a un Johncito, pero también tenemos a un John Jairo. Podríamos tener a una Alejandra, pero a una Aleja, pero podríamos tener también a una María Alejandra Alzatepeña. Y cada vez que cosas pasan en nuestra vida, esas cosas se ven en los detalles tan
minuciosos o tan pequeños como el uso de nuestro nombre, ¿cierto? Así como le pasa a Kiko con su mamá cuando lo regaña y le dice Federico, y él ya sabe que las cosas están serias cuando se refiere a él como Federico. Pero eso es algo muy parecido a lo que está ocurriendo con Jesús y con Pedro. Ahora, volviendo a ellos, eso es muy, muy, muy interesante porque es la forma en cómo Dios forma el carácter. Esa es la forma en cómo Dios está formando el carácter de Pedro y es la forma en cómo trabaja también en nuestra personalidad y en nuestro carácter. Algunas veces Simón necesitaba una buena reprimenda, por ejemplo. Necesitaba que le hablaran fuerte. Y Jesús lo hizo y eso también es necesario. Y en otras ocasiones, Pedro tal vez necesitaba escuchar unas palabras más dulces, unas palabras de reconocimiento. Y Jesús no tuvo ningún problema en hacerlo. Y creo que nosotros a veces necesitamos también un poco de alabanza cuando las cosas están yendo bien, porque no todo puede ser malo. Pero es en esa medida en que el carácter se forma. Y al menos que Jesús sea tan intencional con Simón, pues Simón se va a convertir en una roca. ¿Me estoy haciendo entender? Lleva tiempo. Casi en todos los eventos trascendentales, Pedro estaba ahí con Jesús. En los eventos más significativos que nosotros leemos en los evangelios, Pedro estaba con Jesús. Y no es casualidad que también estaba Juan, casi siempre estaba ahí. Y eso es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Así que es caminando cerca con Jesús que definitivamente las correcciones vienen. Cuanto más caminemos de la mano de Jesús, cuanto más cerca caminemos de Él, más rápido va a ser ese proceso de Simón a Pedro. Escuchando la voz de Jesús, pasando tiempo con Él, tiempo de calidad. Pero algo interesante aquí es que a menudo Dios también nos habla con voz audible a través de la iglesia, a través de otras personas. Y a veces la voz de esas otras personas es más grave, es más sutil, a veces es más chillona, a veces tiene tono de cantaletosa, ¿cierto? Pero en todo caso, Dios nos habla también a través de esas personas, de otras personas. ¿Saben quién le habló, aparte de Jesús, durísimo, durísimo a Pedro? Pablo. En alguna ocasión, Pablo le habló tan fuerte a Pedro como incluso Pedro le habló al mismo Jesús. Y eso es interesante. Y creo, iglesia, que nosotros necesitamos eso. Necesitamos ese tipo de relaciones. Necesitamos ese tipo de confianza. De personas que, como vamos a ver en la relación de Jesús con Pedro, simplemente nos hacen entrar en razón, pero que dicen lo que necesitan decir. Si las cosas están bien, pues están bien y genial. Pero si las cosas están mal, entonces no pueden estar bien. ¿Me hago entender? Y sí, necesitamos de alguien que nos diga, hey, Simón, recuerda que la meta es esta, la meta es Pedro, la meta es dejar el Simón allá atrás. Ahora, quiero que miremos algunos textos que reflejan el Simón. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 25. Esos son simplemente algunos textos. Lucas 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esa es la voz de un hombre pescador que ha pasado toda la noche tratando de cazar algo y ahora simplemente está un poco escéptico, está renuente y lo hace como hace el esfuerzo de lanzar otra vez la red porque ya no tiene más alternativa. Y cuando de repente entiende que el que está ahí es Jesús, entonces en el versículo 8, un poquito más adelante,
En el versículo 5 leemos solamente Simón. Pero noten lo que leemos en el versículo 8 del capítulo 5 de Lucas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ese es uno de los tantos momentos en los que se usa el Simón en vez del Pedro, pero luego se usa Simón Pedro. En Lucas, un poco más adelante, capítulo 22, versículos 31 al 34, y este es uno de los textos o de los pasajes más conocidos. Lucas 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y creo que esta vez Jesús es mucho más intencional con Pedro cuando lo llama Simón, Simón. Y cuando nosotros terminamos de leer el texto, pues Jesús sabía a quién se estaba dirigiendo en ese momento. Y en ese momento Simón era más Simón que en muchos momentos. ¿Por qué? Escuchen lo que dice el versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Quién era ese delante de Jesús? ¿Simón o Pedro? Simón. Y podemos decir: no, está más fuerte. Está actuando como una roca. Es un hombre que no está dispuesto a retroceder. Sí, pero en su propia fuerza. No en el plan de Jesús. Y entonces en el versículo 34 Jesús le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ese era Simón. Y no es que Jesús aquí lo está condenando por ser Simón. No, le está recordando que aunque se siente fuerte, hay circunstancias que van a tener la capacidad de doblegarlo, y entonces necesita aferrarse a Jesús y seguir el plan de Jesús. Un poco más adelante, o en el otro evangelio, en Marcos capítulo 14, versículo 37, este es otro de los momentos en que Jesús le llama a Simón y no Pedro. Dice el versículo 37 de Marcos 14: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Este no parece el mismo hombre que estaba dispuesto a dar su vida por el maestro. ¿Me hago entender? Aquí Jesús les había pedido que velaran con él, que oraran con él. Pero Jesús se va a un lugar aparte y luego llega y los encuentra durmiendo. No parece el mismo hombre que está dispuesto a morir por otro si es necesario. Pero acá Jesús también lo llama Simón, no lo llama Pedro. Y eso simplemente sugiere o nos muestra que en los momentos de duda, de humanidad, de debilidad de Simón, Jesús no lo llama Pedro, sino que lo llama Simón. Un dato muy, muy interesante que sale o resulta de comparar los evangelios. En los evangelios se puede notar, y según la tradición, dicen que Pedro era uno de los amigos más cercanos a Juan y más íntimos de Juan. ¿Y ustedes recuerdan cuál era el discípulo que incluso en la mesa estaba recostado en el pecho de Jesús? Era Juan. Y ellos 3 parece que fueron muy íntimos. Parece que dentro de todo el grupo habían unos que tenían un poco más de cercanía con Jesús. Y eso es interesante, ¿sí? Porque significa que tenemos diferentes niveles de relación. Y no es que eso sea malo. De repente, cuando pasamos más tiempo con una persona, no significa que odiamos a aquella con la cual pasamos menos tiempo, ¿sí? Me hago entender. Aún en el mismo círculo de Jesús, de sus amigos, podemos ver ese patrón. El nivel de relación era diferente. No estamos hablando del amor de Jesús para con ellos. Creo que el amor de Jesús para cada uno de ellos era exactamente el mismo. Pero Jesús sabía cómo relacionarse con cada uno de una manera particular. Con algunos de ustedes tomamos café, ¿cierto? Con otros no los invitamos a tomar café porque no gustan del café. Y eso es natural.
Pero Jesús sabe cómo tratar con Pedro, sabe cuáles son sus intenciones y sus planes con Pedro. Así que Pedro está siempre en los momentos más importantes, también como lo está Juan. ¿Y saben qué hace Juan en su evangelio? ¿Saben cómo llama o cómo se refiere Juan a su amigo Pedro? Es interesante que todas las veces que Juan se refiere en su evangelio a Pedro o a Simón, siempre usa los dos nombres. Y eso es interesante. ¿Quién nos conoce mejor que las personas que están todo el tiempo con nosotros? Y eso sugiere que simplemente cuando Juan veía a su amigo, no podía llamarlo o Pedro o no podía llamarlo Simón. ¿Por qué? Tal vez porque constantemente era Simón y era Pedro. Y estaba aquí y de repente salía y saltaba, pero él estaba en ese proceso. Y eso es interesante, aún ver esos detalles. Qué bueno que Pedro tuvo un amigo cercano, que se encargó de ver esos patrones de conducta y decidió llamarlo, bueno, voy a llamarlo por los dos porque no sé quién es ahora. Pero Juan siempre estuvo ahí. Y algo no más pequeño, que creo que también es importante, quiero que vayamos a la primera carta o a la primera epístola de Pedro. Está hacia el final del Nuevo Testamento. Es una carta pequeñita, pero en la primera carta que el apóstol Pedro escribe, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo del apóstol Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Ok, aquí es Pedro hablando de sí mismo, pero ¿notan ustedes lo que ocurre? ¿Cómo decide llamarse Pedro a sí mismo? Simón Pedro. ¿Por qué? Casi miré muchas versiones en la Biblia y todas coinciden, por lo menos todas las que pude ver, coinciden en lo mismo. Pedro decide llamarse a sí mismo Simón Pedro. Y creo que ese es un detalle importante. Creo que después de todo, a gusto personal, Pedro adoptó ese sobrenombre. Tal vez como una pauta, como una clave para recordar que estaba siendo conducido, que estaba siendo acompañado en un proceso en el cual Dios estaba presente, Jesús estaba presente. Y simplemente él dice acerca de sí mismo, bueno, yo no soy Simón porque ciertamente estoy siendo transformado. Tal vez él todavía no se sentía una roca. Y por eso decide llamarse Simón Pedro, siempre consciente del propósito con el cual Dios lo había llamado. Entonces, lo primero que quisiera, o el fin de esta mañana, en esta primera charla, y lo que me gustaría destacar de este primer discípulo, es la manera particular en cómo Dios está tratando con él. Dios lo llamó, al igual que nos llamó a cada uno de nosotros. Algunos seguramente fuimos más renuentes, tal vez nos llevó mucho tiempo entender o aceptar una invitación a la iglesia. Tal vez fuimos a la iglesia por mucho tiempo, pero aún así no teníamos una relación personal con Jesús. Pero cada uno de nosotros fuimos llamados. Y cuando Dios nos encontró, yo creo que Dios no vio rocas. Yo creo que cuando Dios nos encontró, Dios no encontró piedras sólidas. Yo creo que Dios encontró Simones. Y yo creo que en el caso puntual de algunos de nosotros eso sería mucho decir. A título personal, yo era apenas un joven de unos 14, 15 años que creía que era bueno. Y paradójicamente, hablando, eso es muy malo. ¿Me hago entender? Creo que si hay un punto en la humanidad o en el corazón del ser humano en el que es más difícil penetrar y en el que es más difícil entender la necesidad de Jesús, de un Salvador, es ese punto en el que nos creemos buenos. ¿Sí? Eso es muy, muy malo. Pero ese era yo. De hecho, tenía pocas expectativas de vida.
Tenía pocas expectativas para la vida. Pero cuando Jesús me encontró, me hizo entender que Él había empezado un proceso en mi vida. Y empezó a mostrarme que sus planes eran mejores que los míos. Y desde entonces Dios ha estado trabajando en mi vida, como ha estado trabajando en la tuya. Tal vez por años, tal vez por meses, no sé, tal vez por semanas. Pero Dios ha estado trabajando. Y es genial que estamos esta mañana aquí y es genial recordar que somos diamantes en las manos del Maestro. Tal vez diamantes en bruto todavía. Y está bien. Los diamantes que nosotros vemos en las joyerías no siempre tuvieron esa forma. Eran piedras, de hecho sin ninguna forma, al fin y al cabo valiosos, pero sin haber pasado por un proceso donde se pule, donde se perfecciona. Y todos, cada uno de nosotros, en eso coincidimos con la vida del apóstol Pedro. Fuimos llamados y estamos siendo transformados. Aquí estamos viendo en Simón Pedro cómo Dios forma un líder, cómo Dios forma una persona para cumplir sus propósitos. Algunos datos muy generales es que el nombre de Pedro es el nombre más mencionado en los evangelios, por ejemplo. Nadie habla con tanta frecuencia como Pedro y nadie se refiere al Señor Jesús con más frecuencia que a Pedro. Es decir, el nombre de Jesús es casi tan usado en los evangelios como el nombre de Pedro. Ningún discípulo fue tan censurado o tan regañado como lo fue Pedro. De hecho, el Señor Jesús, creo que ni siquiera a los mismos fariseos les dijo cosas tan fuertes como a Simón Pedro. Quiero que miremos ahí en Mateo, ya a modo de conclusión, miremos ahí en Mateo capítulo 16 y quiero que miremos los versículos 20 al 23. Mateo capítulo 16, versículos 20 al 23. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Quién reprendía a quién? ¿Pedro reprendía a quién? ¿En serio? Sí, lo hacía. Pedro reprendía a Jesús. Más allá de si estaba equivocado o no, eso habla del nivel de relación que había entre Pedro y Jesús. Pero también habla de la personalidad y el ímpetu de Pedro. Entonces la Escritura dice, Pedro lo llevó aparte, bueno, tuvo esa... eso es bueno porque no lo reprendió delante de la multitud, ¿cierto? Esa partecita sí Pedro la entendió clarita. Jesús, no te quiero avergonzar, ven para acá. Lo llamó aparte, así como ustedes hacen con sus hijos. Y es increíble que nosotros leemos que Pedro comenzó a reprenderlo. ¿Y qué le decía? Pedro empezó a reprender a Jesús porque Jesús les dijo, es importante que yo vaya a la cruz y muera. Y entonces Pedro le dice, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y entonces Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, mi amigo amado, mi estimado Pedro, Pedrito. Peter, le decía Jesús por cariño a Pedro. No usó esas palabras. ¿Por qué Jesús fue tan fuerte con Pedro? Esa era la forma en que Pedro aprendía. Era la forma en que la personalidad de Pedro exigía de parte de Jesús. No es que Jesús se le haya ido la mano con Pedro, no. Él tiene el derecho, tiene la autoridad para hacerlo y sabía cómo Pedro funcionaba. Entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás.
quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué Jesús se refirió en ese momento así? Porque estaba siendo Simón. Porque estaba siendo Simón, estaba pensando como Simón, estaba sintiendo como Simón y estaba alimentando las cosas que Simón haría, no las cosas que Pedro haría. Entonces, ¿qué concluimos de aquí? Ningún otro apóstol confesó a Jesús tan decididamente o reconoció el señorío de Jesús tan explícitamente como lo hizo también Pedro. Como tampoco ningún otro discípulo negó a Jesús con tanta vehemencia como lo hizo Pedro. Pero tampoco nadie es alabado y bendecido por Jesús como lo fue Pedro. Y nosotros vemos en este trato, en esta relación de Jesús-Pedro, tal vez mucho del reflejo de nosotros. Estamos en la cima y de repente nos golpeamos. Pero Jesús está ahí. Y eso es lo más maravilloso. Todo eso contribuyó a hacer de Pedro el líder que Cristo quería ver. Dios tomó a un hombre con una personalidad ambivalente, vacilante, impulsiva, rebelde, y la transformó en una roca. Y le llevó tal vez, podríamos decir, 3 años, pero en realidad le llevó toda la vida a Pedro. Y creo que no es diferente para nosotros. Nuestro camino de fe es cada día, toda la vida. Pero Pedro se convirtió en el predicador más grande dentro de todos los apóstoles. De hecho, cuando nosotros miramos la historia de la primera iglesia, la primera mitad de la historia en Hechos de la primera iglesia, ¿quién es el protagonista? Pedro. Después aparece Pablo. Y vamos a tener una serie solamente para Pablo después de esta serie, y eso va a ser genial. Pero Pedro terminó siendo el líder, el hombre que Jesús quería formar. Vamos a dejar esta mañana aquí, pero creo que es válido que en ese punto nosotros nos hagamos una pregunta. Y es, ¿a quién nos parecemos espiritualmente? ¿De quién tenemos más? ¿Será que hay tantas cosas en nuestra vida de Simón? Un hombre ansioso, que quería las cosas ya, que se basaba y se guiaba en su fuerza, que vacilaba, que dudaba con demasiada frecuencia, que a veces incluso no medía sus palabras. O tal vez tenemos harto, poco o mucho acerca de Pedro, un hombre dócil, un hombre que incluso entendió que su papel después de los años no era dirigir, sino ser dirigido. Un hombre que entendió que no era con la espada física la que corta y daña el alma o el cuerpo, sino la que transforma el alma. Un hombre que al final de su vida estuvo dispuesto, y así fue, a morir en la cruz en honor a su maestro. Jesús no lo dejó morir cuando él le dijo: estoy dispuesto a ir. ¿Para qué? Habría sido un desperdicio. Pero después de unos años Jesús le iba a permitir morir como un héroe, como un mártir de la fe, en el momento en que Pedro estaba listo para hacerlo, en el que estaba listo para entregar su vida y que su muerte iba a honrar de una manera real a Jesús. ¿Por qué? Porque ya había vivido para él, porque Dios ya había cumplido el propósito en la tierra para con Pedro. Y seguramente nosotros no somos llamados a morir en un madero, pero seguramente antes de ser llevados, Jesús va a haber querido, deseado, que su plan, su propósito, se cumpla en cada uno de nosotros. Así que dentro de 8 días, si Dios nos permite, vamos a estar analizando cómo es que
algunas pautas de cómo es que pasó de ser esto a ser esto. Y seguramente algunas de esas pautas van a ser cruciales, significativas para nuestro propio proceso espiritual. Por ahora quisiera que inclináramos o inclinen sus rostros. Vamos a tener un tiempo para orar. Tal vez estás aquí esta mañana y entiendes que Jesús te llamó, que Jesús te ha dicho sígueme, y que sin importar cuáles sean cuál sea tu realidad, tú has decidido seguir a Jesús. Y si esa es una realidad en tu vida, entonces ya no hay paso atrás. Jesús te llamó, Jesús te salvó, Él es el Señor de tu vida. Y Jesús quiere hacer una obra en ti y seguramente estás viviendo parte de esa obra. Pero si no hay eso en tu vida, si tú no entiendes ese momento en el que Él te llamó y esta mañana tú no puedes decir que tienes una relación con Él, esta mañana tal vez tú dices, en realidad yo incluso he asistido a la iglesia, pero nunca he sido puntual o nunca he entendido eso de lo que implica seguir a Jesús realmente en una relación. Pues esta mañana tú puedes dar ese paso. Y si ese es tu sentir, después que haya terminado este momento, tú vas a poder acercarte tal vez a las personas que te recibieron esta mañana en la puerta. Yo también estoy dispuesto, tal vez a las personas que estaban aquí al frente cantando esta mañana, tal vez a la persona que te invitó. Pero tú vas a poder acercarte a esa persona y le vas a poder decir, mira, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero conocerlo. Yo quiero tener una relación con Él. Yo quiero tener una relación con Jesús tan íntima como Pedro tenía esa relación con Jesús. Pero por favor, si no has dado ese paso, dalo o toma el tiempo para hablar con esas personas. Y si ya eres un creyente que sabes que estás en una relación con Jesús y que has decidido seguirle, yo quiero orar por ti. Y quiero orar a Dios de que independientemente de cuál sea ese momento, que nosotros entendemos que Jesús está ahí inmerso con nosotros y que no nos va a soltar hasta que su plan se haya cumplido. Pero quiero orar porque nuestra fe no falte, así como oró Jesús por Pedro, para que nuestro ánimo no falte, y aun cuando falta, que miramos a Jesús y que, como cantábamos esta mañana, nuestros temores, nuestras dudas se disipan y que recobramos las fuerzas y las energías que necesitamos para seguir en el proceso. Jesús habría sido muy diferente, yo creo, para Pedro, si simplemente tú te sientas en el trono, cualquiera que hubiese sido, y desde allí empiezas a emitir órdenes. Pero creo que para Pedro fue diferente cuando en sus momentos de debilidad recordaba que tú habías estado ahí con él. Recordaba que tú lo habías levantado. Tal vez debió haber sido muy significativo para Pedro cuando entendió que en los momentos de duda más tremendos en su vida, tú habías estado ahí para levantarle con tu mano, a veces para hablarle demasiado fuerte, otras veces para pastorearlo, para consolarle. Pero siempre estuviste ahí, en los asuntos de la vida cotidianos, en los más sencillos como en los más profundos. Y Señor, a mí me llena de energía, de motivación, saber que como estuviste con Pedro, también estás conmigo. Y mi oración, Señor, esta mañana es que si necesitas hablarme fuerte, que lo hagas y que yo te pueda escuchar.
Si quieres usar a mis amigos, a tu iglesia, a mis hermanos para hacerlo, hazlo. Pero también te ruego, Señor, que yo pueda ser esa persona que cuando alguien está haciendo algo incorrecto, que en amor yo también lo pueda hacer. Somos llamados a hacer esas cosas. Y creo que lo necesitamos. Creo que tu iglesia lo necesita. Así que te ruego porque podamos hacer ese trabajo. Que podamos ser buenos compañeros de camino. Que podamos ser buenos compañeros de proceso. Que podamos escuchar tu voz, Señor, de muchas formas. Pero siempre, siempre llamándonos hacia Pedro. Cuando estamos siendo demasiado Simón o Simones. Así que sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Por favor, no dejes de hacerlo. Lo necesitamos. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por recordarnos que somos débiles. Pero gracias por recordarnos que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Así que muchas, muchas gracias, Rey, por tu presencia en nuestras vidas, por hablar a nuestro corazón. En tu nombre, amén y amén. Un par de cositas para todos. Hay alguien nuevo que nos visita por vez primera. Creo que todos somos de la casa. Veo alguien que hacía mucho tiempo no veíamos. Eso es grato. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenidos todos. Tenemos cafecito, agüita aromática. Pero antes de eso, quiero recordarles un par de cositas. La primera es el Ministerio de Maná. Ustedes ya saben cómo funciona. Sigan orando por este proyecto. Oren también por si Dios los está llamando a ser voluntarios. Si tienen un espacio en la agenda los viernes, hablen con Viviana, hablen con John, pueden hablar conmigo. Bueno, creo que hay varias personas acá que les podrían dar información. ¿Qué sigue? Los sábados. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde tenemos un espacio aquí en este lugar para chicos entre 12 y 17 años que quieran venir. Así que si ustedes tienen amigos, hijos de los vecinos, amigos que quieran invitarlos, háganlo. Y el próximo sábado tenemos una actividad especial y es la zona, pero para padres, para adultos. ¿Quiénes están invitados? Todos. Vamos a tener unas actividades dirigidas en las que queremos quitarnos mucho ese peso que venimos en la semana, tomar un tiempo para divertirnos, para conocer a personas nuevas. Esta es una buena oportunidad para que ustedes inviten a sus vecinos, tal vez a sus familiares que nunca han venido a la iglesia. Esta es una buena oportunidad para hacerlo. Simplemente queremos que los padres de los chicos que participan en algunos ministerios de la iglesia nos conozcan, ¿sí? Sepan quiénes son los que están acompañando a sus hijos, sepan el lugar en el que sus hijos pasan un viernes en la tarde o tal vez un sábado en la tarde. Así que esta semana seguramente en los grupos vamos a estar compartiendo una invitación que ustedes pueden enviar por WhatsApp para que pues, los inviten. ¿Sí? Entonces, dentro de 8 días, la cita es a las 6 de la tarde y ustedes pueden venir. ¿Sí? ¿Para qué? Para conectar con esas personas nuevas y eso creo que va a ser muy chévere. Y dentro de 15 días, es decir, el domingo 7 de mayo, vamos a tener iglesia al parque. ¿Quiénes fueron la vez pasada? Que fueron al parque, que llevamos las carpas y eso. Ok, esa es la misma invitación, ¿sí? Vamos a tener, esperamos y oremos desde ya porque haya solecito, ¿cierto? Ese día lo estábamos pasando lo más de bien y se vino el agua, pero bueno, ya habíamos disfrutado. De hecho, volvimos aquí y nos quedamos otro rato aquí. Entonces, prepárense. ¿Cuál es la invitación? Vénganse preparados con ropa cómoda, porque de aquí ese domingo salimos para el parque. Tráiganse los sándwiches, el pollo, la lechona, lo que quieran, porque no van a ir a casa, o si prefieren comprarlo a la salida, ustedes son libres de hacerlo, ¿sí? Ese día fue genial que algunas familias incluso se unieron y todos terminamos comiendo de todo, eso fue genial. Es el mismo plan. Entonces, agéndense para el domingo 7 de mayo, ¿ok? Y creo que eso es todo.